Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, sí, claro, a ver, claro que hay inflamación en la cara, en el rostro, ya te lo dije ayer, sí, sí. Pero bueno, pero bien, ¿no? Ujú. Cuéntame. Eh, un poquitito de molestia. Claro, la hora de dormir, normal, claro, porque no puedes girarte ni nada. Créeme que todavía es aún peor en la capilar. Sí. Pero bien, no veo. ¿Has llenado la almohada de sangre? Algo de. No. Ujú. Bueno, esto es más complicado de llenar de sangre porque ya que no es la cabeza ni nada. Vale, te cubrieron muy bien. Ya he visto que te han cubierto muy bien lo que es en las zonas. Vale. Bueno, vamos a ver cómo está, ¿no? Qué nervioso. Bueno, no, voy a tratar de que te duela lo menos posible. De hecho, te voy a humedecer bastante los vendajes para que no te duela al despegártelo, ya que tiene un autoadhesivo. Vale, me voy a poner los guantes, ¿ok? Vamos a ver cómo está eso, pero vamos, que yo creo que tiene muy buena pinta. Tranquilo, que además yo te lo expliqué ayer, todo el tema del champú, todo, pero vamos, que yo te lo explico las veces que hagan falta, no tengo ningún problema. Sí, de hecho hoy te vamos a hacer el primer lavado y también te lo conté ayer. Y ya después, ya mañana te lo haces en tu casa. Yo hoy te lo voy a volver a cubrir, ¿vale? Y tú ya en tu casa te lo quitas. Eso sí, mañana, por supuesto, humedeciéndotelo mucho, ¿vale? El vendaje que esté chorreando y entonces te lo quitas sin ningún problema, ya lo verás. Venga. Voy a empapar esta esponja y vamos a ir dándote en las zonitas. Presionando, ¿vale? Acuérdate que nada de frotar ni de arrastrar. Presión. Mucha presión. Tap, 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 tap. Tú recuerda esto. Tap, 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 tap. Voy a humedecerlo un poquito más. Vale. Y recuerda, tap, tap, tap. ¿Te molesta? Bueno, pero es normal porque tienes que tener en cuenta que esto fue ayer, está bastante fresco. Pero ya digo, vamos, que esto tiene muy buena pinta. Vale, yo lo veo ya bastante humedecido para quitarlo. Vale. Voy a proceder a ello, ¿de acuerdo? No te asustes si ves que, hombre, que salen manchaditas porque es normal. A ver. Ok, pues están bastante limpitas, ¿eh? Simplemente hay un poquito de rastrito, pero poca cosa. Está por aquí. Está por aquí. Y vamos a ver esta otra. Por aquí. Y otra de por aquí. Vale. A ver. Vale, de momento está bien, se ve limpio, quiero decir que no hay infección, obviamente, y se ve muy, 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 muy bien. Estupendo, no tienes nada que preocuparte, ya puedes quitar esa mala cara.
Vale, recuerda eso, ¿no? Que no hay que no hay que frotarse ni arrastrar, porque lo que harías es sacarte, ¿no? El folículo y ten en cuenta que te hemos insertado los folículos y eso ahora tiene que agarrar. Eso es, eso de momento todavía están ahí como quien dice de sueltecitos y no quieres perderlos porque aparte de que, bueno, no hay folículos eternos. Vale. Bien, pues voy a limpiártelo, ¿vale? Te voy a dar con abundante agua. Vamos, te voy a esporrear bastante agüita y voy a proceder a hacerte el primer lavadito, ¿vale? Ya lo vas a ver. ¿Vale? Vamos a darte con este jabón, que además es el mismo que te he recetado. Vamos, que te he escrito, ok, que te he mandado. Es un jabón que hace espumita. En húmedo no tienes tampoco que... Y vamos a, como digo, presiones, ¿vale? No hay que frotar, presionar. Eso es. Ya conforme pasen los días vas a poder ir frotando muy suavecito, ¿vale? Con la yemita de los dedos. De hecho ahora también podemos un poquito, pero con mucho cuidadito. Una cosa muy, muy suave. Y aquí más de lo mismo. Porque hay que quitar todo esto de ayer, la sangrecita aquí que hay se quita. Y así, con mucha paciencia. Y esto va saliendo perfecto. Por aquí abajo. Queremos, como he dicho, nada, un poquito, muy, 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 muy despacito, así, muy suave y despacito. Así, muy suave, como vamos, como si esto se fuese a romper y fuese súper frágil. Pero no hay que meter un frote demasiado fuerte porque ya sabes que podemos hacer bastante daño. Y así va muy bien. Y presionamos. Presión. Por este ladito. También. Y por este otro. ¿Te molesta? No mucho, ¿no? Bueno, eso es buena señal. Vale. Y ahora vamos a proceder a lo que es a enjuagar. Te voy a echar también bastante agüita para enjuagar. Vámonos. Ahí va cayendo todo.
Vale, suficiente. Es cayendo todo, ha caído prácticamente todo el jaboncito. Vale, y ahora voy a darte para secártelo. Igualmente vamos a presionar. Y vamos allá, vamos a ir con presiones. Con presión. Plas, 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 tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Vale. A ver. Así. Que se seque un poquito. Ay, sí. Eso es. Así. Un poquito así. Como he dicho, sin arrastrar, simplemente presionar. Y hasta que escurriese aquí el restito de agua. Bien. Voy a proceder a darte con una crema y ya tapo, ¿vale? La crema es esta, que también te la apunté ayer en el papelito. Y vamos a dar otra vez lo mismo, con golpes muy suaves. Presionamos. Esto es para que no coja infección, ¿vale? Y de paso te bajará un poquito la inflamación también. Es bueno que te la pongas, ¿eh? Que no te olvides de esta cremita, es importante. Pero como he dicho, ya mañana tú con la carita totalmente descubierta y ya que te dé el aire. Pero hoy o sea, ayer y hoy obviamente la tienes que llevar todavía un poco tapada. Vale, pues nada, pues voy a proceder a taparte, ya me voy a quitar los guantes. Vale, voy a desinfectarme las manos antes de manipular las vendas. Y ahora sí, puedo manipularlas
quitarla sin ningún problema. A ver. Esto, no te preocupes, como tiene adhesivo, ¿vale? Ya sabes que se quedan pegaditas, 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 pegaditas. Y estamos una. La otra que sería en esta zona de aquí abajo. 2. Y la otra sería aquí en esta otra zonita de aquí del lateral. Aquí, así. 3. Vale. Perfecto. Bueno, pues estaría finalizada la limpieza. ¿Cómo ha ido? Un poquito molesta por momentos. Claro, pero es totalmente normal. Ten en cuenta, como te he dicho, que eso está fresquísimo. Bueno, pues ya está. Mira, los cuidados que te he dicho que tienes que tener. Llevas ahí todo el papelito apuntado. Lo guardaste ayer. Perfecto. Y nada, pues yo no te voy a ver hasta dentro de, diría yo que, bueno, pues una semanita o así, ¿vale? ¿Te viene bien? Vale, bueno, pues sabes que paso la cita por WhatsApp y si en algún momento pues no puedes venir, ya sabes que solamente tienes que escribirme, ¿vale? Venga, pues nada, pues a seguir bien y que tengas los cuidados que hay que tener, ¿vale? Ten cuidadito y siguiendo los pasos que te he dado no debería de haber ningún problema. Venga, chao.